Bienvenidos. A tu palabra es luz para mi camino. El día de hoy vamos a meditar el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. Y dice así: Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla, y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, que al verle cayó a sus pies y le suplicaba con insistencia: Mi hija está a punto de morir. Ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva. Jesús se fue con él. Le seguía un gran gentío que lo oprimía. Había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con numerosos médicos. Había gastado todos sus bienes sin encontrar alivio. Al contrario, había ido peor. Sabedora de lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás de él, entre la gente, y tocó su manto. Y es que pensaba: si logro tocar, aunque solo sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le detuvo la hemorragia y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante, Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y preguntó: ¿Quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: ¿Estás viendo que la gente te oprime? Y preguntas: ¿quién te ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces, la mujer, viendo lo que había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa. Se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Mientras estaba hablando, llegaron unos de la casa del jefe de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar ya al maestro? Jesús, que oyó el comentario, dijo al jefe de la sinagoga: No temas, basta con que tengas fe. Y no permitió que nadie le acompañara a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y observaron el alboroto, unos que lloraban y otros que daban fuertes gritos. Jesús entró y les dijo: ¿Por qué hacen tanto alboroto y lloran tanto? La niña no ha muerto, está dormida. Los presentes se burlaron de él, pero él, después de echar fuera a todos, tomó consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entró donde estaba la niña. Tomó entonces la mano de la niña y le dijo: Talita cum, que quiere decir: muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Él, por su parte, les insistió mucho de que nadie lo supiera. Después les dijo que dieran de comer a la niña. El Evangelio de Marcos nos dice que regresó de nuevo en la barca a la otra orilla. Esto nos indica que posiblemente Jesús habrá regresado a Cafarnaúm, porque cruzando al otro lado del lago de Galilea está Gerasa, de donde liberó a un hombre de muchos demonios. Inmediatamente se le presenta un hombre importante en la sinagoga, llamado Jairo, que le suplicaba con insistencia que fuera a sanar a su hija, que estaba a punto de morir. Seguramente Jairo había visto o escuchado de la liberación de un poseído en la misma sinagoga de Cafarnaúm un tiempo antes. Jairo nos enseña a cómo debe de ser nuestra oración, suplicante y con insistencia. No solo pedir a Dios, sino insistirle, como dice Jesús en la parábola del amigo inoportuno.
si no te da pan por ser tu amigo, te lo dará por la insistencia. Y siguiendo en camino entre estas angostas calles de los pueblos orientales, y donde los acompañaba una gran multitud, Jesús va apretujado. Y nos dice el texto que llegó una mujer enferma de flujo de sangre y por lo tanto impura según las costumbres judías, y lo tocó por detrás en el manto, pero más propiamente al extremo inferior del manto, donde los judíos colocaban un tipo flecos o borlas en cada extremo del manto, que en la cultura judía esto significaba el trono de Dios. Y ahí la mujer le roba un milagro al Señor. Esta es una demostración de la mucha fe de esta mujer. Y nos dice el texto que ella tenía 12 años enferma. Jesús sintió cómo salió de él una fuerza sanadora y preguntó quién lo había tocado. Seguramente Jesús hizo esta pregunta para destacar a esta mujer de fe, destacarla de entre la multitud, que todos vieran la fe de esta mujer, ya que ella, de entrada, era considerada impura por su enfermedad de flujo de sangre, y entre los judíos toda persona que tuviera contacto con la sangre se le consideraba impuro, más a las mujeres, sobre todo en sus épocas de su parto o de su regla. Y es que esta mujer no podía ni ser tocada, ni ella tocar a nadie. Es por eso que estaba temerosa, con miedo a ser agredida a causa de sus impurezas. Pero Jesús alabó la fe de esta mujer. Tu fe te ha salvado. Al llegar a casa de Jairo, su hija ya había muerto. Al ver cómo se desmoronaba Jairo ante la noticia, Jesús lo reconforta. No temas, basta que tengas fe. Esta frase me recuerda a una expresión del libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 1, que dice: el hombre tiene proyectos, el Señor tiene la última palabra. Y con un mandato que surge de su propia autoridad, Jesús gritó: Talitá cum, y la niña o la adolescente, porque nos dice el texto que tenía 12 años, regresó a la vida. Aquí hay un dato muy interesante. Tanto la mujer enferma tenía 12 años enferma, como la niña tenía 12 años de edad. Y es que el número 12 en el mundo judío tiene un significado. Recordemos que Dios había elegido 12 tribus de Israel. Y Cristo, en el Nuevo Testamento, había elegido 12 apóstoles. El 12 significa un número querido por Dios, un designio de Dios, lo que Dios quiere. Así que en estos dos pequeños textos podríamos entender tanto que esta mujer enferma durante 12 años fue algo dispuesto y parte de la voluntad de Dios, como también esta niña que sufrió una muerte y que también fue parte del plan de Dios. Dios tiene un plan para todo y por todo. En una reflexión que hace el Papa Francisco sobre este texto bíblico, nos dice: en esta página del Evangelio se entrelazan los temas de la fe y de la vida nueva que Jesús ha venido a ofrecer a todos. Entrando en la casa donde la muchacha yace muerta, Él echa a aquellos que se agitan y se lamentan, y dice: la niña no ha muerto, está dormida. Jesús es el Señor, y delante de Él la muerte física es como un sueño. No hay motivo para desesperarse. Otra es la muerte de la que hay que tener miedo, la del corazón endurecido por el mal. De esa sí que tenemos que tener mucho miedo. Cuando sentimos que tenemos el corazón endurecido, el corazón que se endurece, y me permito la palabra, el corazón momificado, tenemos que sentir miedo de esto. Pero incluso el pecado, incluso el corazón momificado, para Jesús nunca es la última palabra, porque Él nos ha traído la infinita misericordia del Padre, e incluso si hemos caído,
Su voz tierna y fuerte nos alcanza. Yo te digo, levántate. Es hermoso sentir aquella palabra de Jesús dirigida a cada uno de nosotros. Yo te digo, levántate, ve, levántate, valor, levántate. Estas palabras tomadas del Ángelus del 1 de julio del 2018.